del baúl de los recuerdos. L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser. Et c'est bien en vain qu'on l'appelle, s'il lui convient de refuser. Rien n'est fait, menace ou prière, l'un parle bien, l'autre se tait. Et c'est l'autre que je préfère, il n'a rien dit, mais il me plaît. L'amour est enfant de bohème, il n'a jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, prends garde à toi. Este programa es presentado por Parque Tancá, Tulum, Carretera Federal Tulum-Cancún. Está a 5 kilómetros hacia Playa del Carmen. En la carretera es un lugar maravilloso, tiene un gran cenote. Usted se la va a pasar de una manera impresionante. Parque Tancá. Esto es Primera Llamada, Primera Llamada, Primera. Segunda llamada, segunda llamada, segunda. Tu ausencia, una presencia equivocada, la de tu imagen, pidiéndome amor. Tercera llamada, comenzamos. Esto es Radio Maroma y Teatro, el programa en el que los artistas hacen grandes peripecias para hacer del ser la manera de ser. Bienvenidos. Abrirte los labios, meterme en tu cuerpo o decirte adiós. Bienvenidos a Radio Maroma y Teatro. Yo soy Toño Reyes y estoy muy contento porque estamos a punto de cumplir 20 años de Radio Maroma y Teatro, y lo estamos celebrando sacando un programa del recuerdo una vez al mes. Hoy es nuestro programa del recuerdo y tenemos a uno de los más grandes del teatro en México. Que en paz descanse, ya no está con nosotros, entonces lo vamos a recordar con muchísimo cariño. Ignacio López Tarso, que nos dio una entrevista maravillosa, que nos la pasamos muy bien con él. Estuvimos en su casa, estuvimos con su hijo también, Juan Ignacio Aranda, una entrevista fantástica. Realmente nos llenaron de satisfacción, de buenos comentarios, de teatro, de cine, hablamos de Buñuel, hablamos de muchísimas cosas. Los dejo con lo que fue ese programa con Ignacio López Tarso, el actor por excelencia del cine mexicano y del teatro mexicano. Esta sección es presentada por la Quinta Regiduría de Tulum a cargo del licenciado Carlos Coral. Vamos a hacer un viaje maravilloso por el teatro, por el cine, por la televisión. Recuerda usted a Pedro Páramo, a Cricri, Chilam Balam, El Gallero, Senda de Gloria y bueno, cantidad de novelas, obras de teatro, películas. Tenemos hoy el honor de tener un invitado que sus nombres se escribe con letras de oro en el teatro en México. Ignacio López Tarso, maestro, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias. Muy bienvenidos. Gracias por acogernos aquí en su casa y pues su carrera es prolífica, maestro. ¿Cómo se encontró usted con la vocación inicialmente? Pues curiosamente desde muy niño, yo tendría unos 8 años cuando fui la primera vez al teatro. Era un teatro de estos itinerantes, una carpa que doña Josefina, no sé qué se llamaba, y no me acuerdo la obra ni nada, pero en el barrio de Analco, donde yo vivía entonces en Guadalajara,
llegó esta carpa y me llevaron mi papá y mi mamá. Yo estaba en la primaria, unos 8 años. Y me subyugó, me interesó tanto esta cosa del escenario por allá y que estaban pasando. Y durante todo el tiempo de la obra estuve pendiente y me atrajo mi atención de manera total, que yo olvidé dónde estaba y quién era. Y yo dije, esto está muy bonito. Y esa fue la primera vez, mi primer contacto con el teatro. Ahí le dieron ganas de estar a lo superficial. mejor allá. Sí, de estar ahí, porque cuando ya la gente empezó a aplaudir y se cerró el telón y prendieron la luz, pues ya me di cuenta que estaba con mi papá y mi mamá y una banca ahí, y cómo había pasado yo 1 hora y media o 2 horas absolutamente abstraído por aquello. Me gustó ese hecho, y cuando en la escuela, en el internado, en el seminario, alguien preguntó, ¿quién quiere participar en el grupo de teatro? Pues yo me apunté de inmediato y hice varias obras ahí con el seminario, en el Teatro del Pueblo, en Temascalcingo, en el Estado de México. Y después en el Seminario Mayor, acá en Tlalpan, y empecé a participar. Y un día fui a la escuela de teatro a conocer a Javier Villaurrutia, porque yo era su admirador por su poesía sobre todo, y él me invitó a quedarme ahí como oyente en su grupo. Eso ya me interesó mucho, hasta que me empezó a hacer participar ya de una manera muy activa con sus alumnos, que a veces se sentían un poco celosos porque el maestro me empezó a dar a mí la oportunidad de mayor participación, me daba cosas a leer, me pedía opiniones sobre el personaje, apréndete tal cosa, y en fin. Y ya me quedé, hasta que él me dijo un día, ya inscríbete en la escuela de teatro y quédate en la escuela. Y ahí empecé. Eso debe haber sido maravilloso cuando 49. uno admira a una persona Sí. y que le haya cogido de esa manera y que le haya dado el empujón, ¿no, maestro? Sí. Eso debe haber sido maravilloso, maestro, admirar a una persona que le haya cogido de tal manera Sí. y bueno, iniciar su carrera con alguien que admiraba, ¿no? Fue muy importante para mí este inicio allí en la escuela de teatro y con este maestro, que yo creo que era mejor poeta que maestro y mejor poeta que dramaturgo, porque su poesía me parece verdaderamente extraordinaria. Y pues él murió muy joven, a los 47 años, en 1950. Yo había entrado a la academia por marzo, abril de 1949, y en 50, en diciembre, murió Villaurrutia. Pero ya me quedé yo en la escuela con Novo, con Celestino Gorostiza, con el maestro Lafán, Torre Lafán, que era el que daba en la escuela de teatro de Bellas Artes, que era la única escuela que había en el país, entonces no había ninguna otra. No había más. otra más. Sí. Y muy buena escuela, aprendí muchas cosas y ahí empecé a recibir oportunidades magníficas en Bellas Artes, porque Bellas Artes era el teatro donde trabajábamos nosotros normalmente. Y en esa época Un teatro que ya se está- hacía mucho teatro en el Palacio, ¿no? Sí, que ahora ya está vedado para el teatro. Ya lo dedican solo a ópera, conciertos, a la danza, en fin. Pero teatro ya se ve poquísimas veces ahí. Sin embargo, pues ahí hice el Macbeth de Shakespeare, mi primer Shakespeare, y con Isabela Corona, dirigido por Celestino Gorostiza. Y luego con Sequizano hice Prueba de Fuego, ahí Las Brujas de Salem. Y muchas obras más. El Enrique IV de Pirandello. Y fue maravilloso empezar ahí en ese teatro extraordinario, un escenario maravilloso y un recuerdo magnífico que tengo yo de todas esas temporadas que hice en Bellas Artes. De alguna manera es uno de los grandes sueños de cualquier artista que inicie una carrera, llegar al Palacio de Bellas Artes. Claro. y actuar. Usted empezó con el pie derecho en Bellas Artes, Sí. como su casa inicial. Con grandes oportunidades como esa que le digo, mi primer Shakespeare. Luego Novo,
me invitó a hacer el Hipólito de Eurípides con María Douglas, una actriz también entonces muy famosa, alumna de Sequizano, y con aquel muchacho Santander, Felipe Santander, que después se dedicó a escribir y que tuvo un gran éxito con ¿cómo se llamaba aquello? De un tema rural, el extensionista, o quién sabe qué se llamaba la obra, que la hizo durante muchos años. Precisamente hablábamos del Teatro Campo de Cuernavaca, así es. Y ahí se estableció Felipe Santander con su compañía de teatro y duró muchísimo tiempo ahí. Cosa que hace falta ahora en Cuernavaca, maestro, desgraciadamente. Pues sí hay pequeñas compañías trabajando, pero no hay los mismos apoyos. Y en esta época de oro que ha vivido usted y que ha jalado a tantos actores nuevos que ha mantenido usted como un bastión del Pues teatro fuimos en México. todavía el año pasado con el de La Triste Figura, que es una obra que en base a 5 o 6 de las aventuras más graciosas, más importantes de Quijote con Sancho Panza, fuimos al Teatro Campo a hacerlo ahí el año pasado. Y yo había ido antes ya al Teatro Campo varias veces a hacer algunas cosas con Javier Rojas, por ejemplo, aquella compañía de hace ya más de 50 años, ¿verdad? Sí. Una compañía de teatro estudiantil autónomo, que el ETEA se llamaba, TEA el grupo, y entonces el director Javier Rojas, que todavía es el director de la Escuela de Teatro de la Asociación Nacional de Actores, con él hice temporadas por todos lados de la República con un pequeño escenario, nosotros pintábamos los decorados, nosotros hacíamos las luces con botes de leche en polvo y todo nos metía en toda la puesta en escena. La puesta ¿no? en escena. Nosotros hacíamos los decorados y hacíamos nuestros escenarios y nuestros vestuarios, en fin. Fue una época muy bonita con el TEA. También estuve con el TEA allí en el Teatro Ocampo. Y qué bueno que ahora el gobierno del Estado lo está poniendo en actualidad de nuevo, ¿verdad? Reconstruyendo. Sí, que ya le hacía falta ya una le hacía buena falta. mano de gato. ¿Cómo no? Y ahorita que decía, maestro, esta cuestión de el Quijote, obviamente lo que lo hemos visto y hemos estado siguiendo su carrera, de alguna manera le ha dado su rostro a distintos personajes. Como Sí. el Quijote, de alguna manera, usted lo ubicamos todos al maestro López Tarso haciendo el Quijote, a Cricri, que hace rato nos platicaba esa anécdota, Sí. ¿no? De Cricri. Pues el también. Quijote es la primera vez y fue por idea de Juan Ignacio, mi hijo, y del director Eduardo Ruiz Aviñón, en que, asesorados por la maestra Carmen Carrara, que ella es una gran conocedora del Quijote, entonces ella nos asesoró literariamente y nos quedó una versión muy bonita de 1 hora y media con un pequeño intermedio de 10 minutos y los textos maravillosos de Cervantes, ¿no? Es un deleite. Todavía lo seguimos haciendo. Mañana, por ejemplo, viajamos tanto Juan Ignacio como Gabriela Pérez Negrete y la guitarra del maestro Guillermo Phillips, que toca cosas de la época y todo, sí. Y nos vamos mañana a Ciudad Juárez a hacer allá 2 funciones de esto mismo del hombre, de la triste figura que se llama esta adaptación que hicimos del Quijote de Cervantes. Y qué maravilla que Maravilloso actúe personaje. con Juan Ignacio, Sí. estar así trabajando debe ser algo muy gratificante, Sí. estar padre e hijo trabajando juntos, ¿no? Hemos hecho ya varias obras de teatro, hemos hecho alguna cosa de televisión muy poco importante, pero en teatro ya hicimos Tirano Banderas, por ejemplo, ya hicimos El villano en su rincón, de El Lope, alcalde de Zalamea el también muy alcalde de buena. Zalamea, sí, el conejo Harvey, que lo hicimos con los Fábregas, con Rafael Sánchez Navarro y producido por Manolo todavía. Sí, hemos trabajado varias veces juntos.
Me gusta trabajar con Juan Ignacio, es un actor muy seguro, muy profesional, muy responsable, con muy buena escuela, y me siento confiadísimo trabajando con Juan Ignacio. Pues que Ahora estamos haciendo una versión del Macario Macarios para teatro, sí. que Macario, y ahorita en el siguiente bloque platicaremos de Macario, que pues yo creo que es una película que a todos nos ha impresionado, este juego de la vida, de la muerte, de la riqueza, de la cosa de querer algo para uno, ¿no? De la avaricia también. El hambre, ¿verdad? El hambre terrible que tenía este pobre indígena, y que su sueño de toda la vida era comerse un guajolote él solo sin darle a nadie, para él solito el guajolote entero, ¿no? Y es un bonito cuento que lo toma Traven de los hermanos Grimm, que lo toma también de un cuento popular mexicano de hace muchos años. Mi padre me contaba que a él se lo habían contado por allá, un caballerango de la hacienda que le había contado este cuento que se llamaba El ahijado de la muerte, y que es Macario, ¿Qué es Macario? en diferentes versiones. Y Traven lo toma y hace una historia muy bonita. Después yo tuve la fortuna de interpretar Macario para cine, una adaptación de Emilio Carballido, con unos textos muy cuidadosos de Emilio, muy bellos los textos, con una fotografía estupenda de Gabriel Figueroa y la dirección de Roberto Gabaldón, que fue uno de los directores con los que yo más trabajé y de manera más a gusto. A mí me parecía un director muy certero, que sabía muy bien lo que quería, que ponía su cámara sin ninguna búsqueda de cosas extrañas, su cámara para ver lo que estaba contando, y era un muy buen narrador de historias, Roberto Gabaldón. Platicaba la historia de esta foto. Sí, que es el abuelo de Pito Pérez, y necesitaba Gabaldón una fotografía ahí colgada de un antepasado de Pito Pérez, y digo, pues tú disfrázate. Me peiné muy bien de raya y un frac y un sombrero, una chistera de esas antiguas, y ya lo puso en ese marquito, y me lo regaló después. Toma tu abuelo. Y entonces yo era el abuelo de Pito Pérez también, para tenerlo ahí colgado en la casa de Pito Pérez. Fue una versión de este personaje grande de José Rubén Romero, que la ventaja de haber hecho esto fue que seguimos los pasos del verdadero Pito Pérez. Y lo filmamos en Santa Clara del Cobre, que es un pueblo muy bonito del estado de Michoacán, en Pátzcuaro, en Morelia y en algunos otros pueblos cercanos, siguiendo los pasos del verdadero personaje. Y cuando Pito Pérez se sube a la torre de la iglesia, y desde ahí dice sus discursos a la gente y todo el mundo le atiende y todo, pues era la verdadera iglesia donde subía Pito Pérez. Y ahí estaba Pito Pérez con los pies colgados, muy divertido. Me divirtió mucho hacerlo, porque me han tocado en el cine, en la televisión, en el teatro sobre todo, personajes grandes y personajes que es un verdadero placer interpretar, y que me ha divertido muchísimo. Macario fue una película muy divertida, Pito Pérez también, El Gallo de Oro, recuerdo películas con Gabaldón, con Ismael Rodríguez, El Hombre de Papel, por ejemplo, Los Hermanos del Hierro, La Cucaracha, con Ismael también, donde ahí me topé con los meros de la época de oro del cine mexicano, ¿verdad? Estaba María Félix, Dolores del Río, Emilio, el Indio Fernández como actor, ya no como director, estaba Pedro Armendáriz, y bueno, las grandes estrellas ahí en La Cucaracha. Y también una película divertidísima, la disfruté, la gocé mucho. Y de ahí partió mi amistad posterior con María Félix, que hice con ella 6 o 7 películas de su
personaje de la Revolución, que siempre la Juana Gallo y la generala, y cuántos otros personajes hice con ella. Que además usted para esos personajes posee una voz potente y fuerte y un carácter, vamos, es un actor con un carácter que impone en el escenario y que impone en la pantalla, ¿no? ¿Por qué nos platica alguna anécdota que haya vivido dentro del cine? ¿Qué pasaba entre las filmaciones? Pues hay montones de anécdotas en esto, siempre suceden cosas, pero yo la verdad, yo conozco a gente, por ejemplo, don Andrés Soler. Don Andrés Soler era un contador de anécdotas, se acordaba de 20,000 cosas graciosas que le habían pasado, cosas dramáticas, cosas peligrosas, y era un gran contador de anécdotas, y era divertidísimo oír a don Andrés Soler recordar su vida como actor, que era muy gracioso, era un hombre con mucha gracia y mucho ingenio. Don Andrés Soler, de carácter fuerte también. Pero a mí se me olvidan mucho las anécdotas, luego las recuerdo y en el momento oportuno, pero así para recordar en este momento, bueno, con María muchísimas cosas, con Dolores del Río, que la conocí tanto, una señora tan fina, tan elegante, tan culta, y María, que fue muy cordial conmigo. Era una gente de carácter muy difícil, de carácter fuerte. Yo le vi algunas escenas muy terribles con actores, con técnicos, en fin. A veces se ponía de mal humor, pero conmigo se portó gentilísima siempre. Nos platicaba en el programa de radio, que por cierto, permítame, maestro, Radio Maroma y Teatro todos los jueves a las 9 de la noche por UFM Alterna, y a la gente que nos ve en otros lados, www.ufm.uam.mx, todos los jueves a las 9 de la noche con Beto Hernández y su servidor. Nos platicaba de los martinis de Buñuel. Sí, él era un gran bebedor de martinis y además los preparaba muy bien y era muy celoso de su capacidad como barman y preparaba los martinis estupendos. ¿Hacía grandes fiestas en su casa? No, yo nunca estuve en su casa. Fue un amigo común que teníamos, que era Álvaro Custodio, una gente con la que trabajé mucho en teatro. Con él hice muchas obras de el Siglo de Oro español, y era muy amigo de Buñuel, y entonces, como yo había tenido un problema y una dificultad con Buñuel, pasajera, cuando hice Nazarín con Buñuel, con Paco Raval, con Ofelia Guilmain, con Marga López, con Rita Macedo, un reparto estupendo, Nazarín, y una historia muy bella. Y mi única película con Buñuel. Y entonces a él le pareció que la primera vez que me vio en el restaurante del hotel, todavía no empezaba la filmación, ni mucho menos, y me dijo que no, que ese no era el personaje, y que no sé cuánto, me gritoneó ahí un poco. Entró al quite Gabriel Figueroa, que era muy amigo mío, que yo lo admiraba muchísimo, y entonces él intervino y le dijo: mira, Luis, López Tarso es un actor de teatro, él sabe caracterizarse muy bien, déjalo mañana que esté ya en el personaje. Sí, ahorita claro. Llega al hotel, viene de la carretera, pues no puedes exigirle que ya sea el personaje, ¿verdad? Una cosa de esas de nerviosas, de histeria que le daba a Buñuel de repente cuando estaba a punto de iniciar una película. Y ya al día siguiente, que ya le presenté con el vestuario, con mi caracterización, con todas las cosas que traía aquel personaje muy característico, porque era un ladrón, el buen ladrón le llama el autor, y cuando me vio ya vestido y maquillado y listo para dijo: sí, muy bien, muy bien. Y luego me oyó hablar el personaje, que era una escena única, una sola escena que era importante, de plática con
con Nazarín, donde llega a la conclusión de que ni tú siendo sacerdote, ni yo siendo un bandido, un sinvergüenza, un ratero, ni tú ni yo servimos para nada. Aquí venimos en la cuerda de presos y, en fin. La escena es muy bonita y es una escena fundamental para el personaje de Nazarín. Del desarrollo. Y le gustó a Buñuel, quedó muy satisfecho. A mí también me gustó la escena y después tuve muy buenos comentarios sobre la escena. Pero Álvaro Custodio me dijo un día, mira, Buñuel viene a comer hoy a mi casa, yo le dije que te había invitado a ti también, dijo que qué bueno, que sí, que cómo no, que nos iba a preparar unos martinis y ya, ahí en la casa de Álvaro Custodio, llegó Buñuel y muy agradable ya en ese plan. Ya de amigo, ¿no? Sí. De trabajo. Efectivamente nos tomamos, yo creo que por lo menos 3 martinis antes de la comida, que es un término ya bastante bueno para cualquier buen bebedor, porque el martini resulta que es pura ginebra. Sí, sí, sí. Unas gotitas de Noli Prat, que es ese vermut muy seco francés, que es un condimento indispensable para un buen martini, pero lo fundamental es una muy buena ginebra como la Beefeater o la Tanqueray o de estas ginebras inglesas muy buenas, y con eso pues a cualquiera le sale un buen martini, ¿verdad? Claro. Yo dije, no, pues de esos martinis yo también los sé preparar muy bien. Y él quemaba un poquito la ginebra en hielo, determinado tiempo, hay que ser muy minucioso y muy puntual, según Buñuel en esto, determinado tiempo en el hielo, escurría la ginebra, y luego unas gotitas apenas para cada copa de martini, y una buena aceituna, y perfecto. Y varias veces estuvimos así. Después un día yo le dije, ¿me permite, maestro, preparar su martini? Sí. Digo, qué buena mano, muy bien. No, pues se aprende. Pues ahí está, esperemos un día nosotros estaba yo también. filmando por ahí cerca de Televisa con el perro Estrada, Pepe Estrada, Ajá. y estábamos filmando una película de estas muy populares que le gustaba mucho a Pepe Estrada. Yo hacía uno de estos que aventaban fuego por la boca con una estopa, ¿no? Prendida, Ajá. y la boca llena de gasolina mezclada con petróleo, ¿verdad? Sabía rayos aquello. Y bueno, se te va una gotita de eso y te fastidió el estómago. Sufrí mucho con esa película. Pero aprendí a echar las llamaradas, y estaba yo por ahí cerca de Televisa, allá en una escuela, afuera de una escuela, con toda la chiquillería viendo ahí a este tipo que echaba. Y de pronto se acercó el perro Estrada y me dijo, mira, voltea despacito, ahí atrás de ti está un personaje, voltea cuando puedas. Y sí, volteé, Buñuel, ahí parado, viendo entre la chiquillada, viéndonos filmar, que fue un detalle formidable. Después se quedó a comer con nosotros y lo invitamos a comer, y fuimos a comer cabrito por ahí cerca de donde estábamos filmando Pepe Estrada, Buñuel y yo, ¿sí? Y 2 o 3 veces me dio algunas sorpresas así, que iba a la filmación. Qué manera de recordar al maestro Ignacio López Tarso con todas estas grandes historias con Buñuel del cine mexicano, indiscutiblemente uno de los grandes. Bueno, recordamos hoy al maestro López Tarso, recordamos algo de la trayectoria de Radio, Maroma y Teatro. Esto fue un programa del recuerdo. Yo soy Toño Reyes y nos escuchamos la próxima emisión. Agur.